La historia del primer fusilamiento masivo del Holocausto es verdaderamente repulsiva. Las tropas del Tercer Reich, en su avance hacia el corazón de la URSS en el otoño de 1941, habían tomado Kiev el 19 de septiembre. Solo 10 días después, los escuadrones de la muerte móviles, los Einsatzgruppen C, apoyados por las SS y colaboradores locales, llevaron adelante la matanza de los barrancos de Babi Yar en las afueras de Kiev. Esta atrocidad fue el mayor crimen del Tercer Reich y sus socios ucranianos hasta ese momento. Aunque no está confirmado, se cree que hubo más de 100.000 víctimas. Perpetrada para aniquilar a toda la población judía de la capital de Ucrania en un plazo de 48 horas. Aquella matanza significó un salto cualitativo en el Holocausto. Hoy te contaremos todo sobre la masacre de Babi Yar y escucharemos los escalofriantes testimonios de los responsables en los posteriores juicios de Kiev. Esto es Historia Militar. Kiev había sido un foco de antisemitismo en Europa desde tiempos muy remotos. Ya en el siglo XIX, los judíos ucranianos fueron víctimas de saqueos y linchamientos durante la época de la Rusia zarista, así como blanco de la ira de las tropas del Ejército Blanco en la Guerra Civil Rusa entre 1919 y 1923. Con la fundación de la Unión Soviética y la llegada al poder de Joseph Stalin, las cosas tampoco mejoraron, ya que la propaganda comunista los culpaba de la hambruna causada por el Holodomor entre 1932 y 1934, que dejó varios millones de muertos. El relato soviético también los hizo responsables de estar confabulados con el Tercer Reich cuando los alemanes invadieron la URSS en 1941, por más absurdo que suene, ya que ellos eran en teoría la causa de la invasión alemana. El 19 de septiembre de 1941, las fuerzas alemanas entraron a la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Al igual que gran parte del territorio ucraniano ocupado por los alemanes, la ciudad fue incorporada en el Reichskommissariat Ukraina, que se había establecido el 1 de septiembre con Erich Koch como administrador o Reichskommissar. Cuando la Wehrmacht marchó sobre Kiev el 26 de septiembre de 1941, tras una cruenta batalla contra el Ejército Rojo, el ambiente antisemita ya estaba extremadamente caldeado. Primero por la propaganda marxista anterior y segundo por los miles de independentistas ucranianos que señalaron a los judíos de ser cómplices del comunismo ruso y por consecuencia culpables de todos los males que había padecido Ucrania a manos de Stalin. Si a esto además se le sumaba que los invasores alemanes eran todavía mucho más racistas que la población local, que los recibía arrojándoles flores y aplaudiéndolos, el cóctel de odio estaba servido para convertirse en tragedia. Desde el primer momento en que las tropas del ejército alemán se hicieron con el control de Kiev, numerosos nacionalistas ucranianos agredieron o abucharon a los judíos de la capital, obligándolos a someterse a humillaciones públicas, demostrando que la amenaza no era únicamente alemana. Sin embargo, fue durante la primera semana de la ocupación nazi en Kiev que sucedió lo que daría pie a la tragedia. Dos grandes y sorpresivas explosiones destruyeron el cuartel general alemán y las zonas que rodeaban la calle principal del centro de la ciudad. Una gran cantidad de soldados y oficiales alemanes murieron a consecuencia de las explosiones. Aunque estas fueron causadas por minas que dejaron los soviéticos en su retirada, los alemanes culparon a los judíos y aprovecharon ese sabotaje como pretexto para implementar un plan y aniquilar a la comunidad judía que aún quedaba en Kiev. Babi Yar, o Barranco de la Abuela, fue el lugar escogido por la Allgemeine SS para llevar a cabo el exterminio masivo. Su ubicación geográfica en un lugar solitario y discreto a las afueras de la capital, justo al lado de un hospital psiquiátrico y una cárcel, era perfecto para matar a miles de personas y hacer desaparecer sus cuerpos en la profundidad de aquellos desfiladeros anchos y naturales. Lo más siniestro es que los ejecutados tuvieron que cavar sus propias tumbas. De esta vil operación se encargaría el Einsatzgruppe C al mando del general Otto Rasch, cuyos 4 destacamentos se repartieron las labores. Los Sonderkommando 4A y 4B reunirían a la población judía urbana de Kiev para llevarla a los barrancos, mientras que los Einsatzkommando 5 y 6 fusilarían mediante sucesivas descargas.
Junto a estas fuerzas alemanas, también la policía ucraniana de Kiev y la milicia local de la Organización de Nacionalistas Ucranianos participarían en la matanza ejerciendo tareas auxiliares de escolta y seguridad. Veamos cómo uno de los oficiales explicaba el procedimiento. Wir hätten die jüdische Bevölkerung zu sammeln und zu erschießen. Dass ich mich in Lemberg an der Haussuchung zu beteiligen habe und fernerhin späterhin an der Erschießung. Sorprendentemente, 24 horas antes de comenzar la matanza de Babi Yar, el 27 de septiembre de 1941, las SS quisieron ir borrando las pruebas de lo que iba a suceder en los barrancos, y por eso un pequeño destacamento irrumpió y desalojó el hospital psiquiátrico cercano, matando a los 752 pacientes y enfermos mentales, que desde sus ventanas podrían haber sido testigos de lo que 2 días más tarde iba a ocurrir. Mientras tanto, en la jornada siguiente se anunció mediante una serie de carteles colgados por toda la ciudad de Kiev este mensaje: todos los judíos residentes en Kiev y sus alrededores deben presentarse mañana lunes a las 8 de la mañana en la esquina de las calles Melnikovsky y Dokturov. Deben portar sus documentos, dinero, objetos de valor y también ropa de abrigo. Cualquier judío que no cumpla estas instrucciones y que sea encontrado en algún otro lugar será fusilado. Cualquier civil que entre en las propiedades evacuadas por los judíos y robe sus pertenencias será fusilado. Las reacciones fueron espeluznantes, como narra el siguiente testimonio. Видел объявление от захватчиков Киева по адресу евреев. В этом объявлении было определенно сказано, что в такой-то день и час евреи должны собраться на еврейском кладбище, беря с собой необходимые вещи и ценности. Особенно запечатлелась мне в памяти фигура одной женщины. Вид выражал крайнее отчаяние. Ее жалкие, истощенные руки были подняты, и она что-то кричала. Что она кричала, я не знаю. Она кричала по-еврейски. Но вся ее фигура выражала такой безумный ужас, такой предел человеческого отчаяния, что большей экспрессии этой эмоции я не представлял. A las 8 horas de la mañana del lunes 29 de septiembre de 1941, día de la festividad de Yom Kippur, miles de judíos se concentraron en el centro de Kiev, aunque muchos ya estaban allí desde varias horas antes con la intención de acomodarse mejor. De forma tan inocente como terrorífica, la mayoría de los judíos allí convocados pensaban erróneamente que se trataba de una deportación hacia un gueto de otra ciudad. Estaba claro que lo que venía iba a ser infinitamente peor. No obstante, tanto la policía ucraniana como milicianos independentistas armados los hicieron caminar hasta las afueras de la capital junto al cementerio municipal. Una vez allí, los soldados alemanes del Einsatzgruppe C se hicieron responsables de los judíos y les ordenaron dejar sus maletas y equipajes junto a la verja del recinto. En esa instancia muchos empezaron a alarmarse al escuchar tiros de ametralladoras lejanos y comprobar que un avión de la Fuerza Aérea Alemana volaba en círculo sobre sus cabezas, como un cruel cuervo acechándolos. Desgraciadamente ya no había vuelta atrás porque a la salida se instaló un puesto de control que impedía abandonar la zona. Se les ordenaba formar en grupos y marchar por un sendero custodiado por auxiliares ucranianos equipados con garrotes que los golpeaban si no avanzaban. No solo eso, sino que además los insultaban y los escupían. Así transcurría el trayecto durante 10 minutos, primero entre una arboleda reseca y luego sobre una llanura de hierbas altas, hasta que finalmente los prisioneros llegaban al barranco para comprobar cuál iba a ser su terrible destino. Tras contemplar aquella ladera pedregosa y empinada de 30 metros de altura, descubrían con horror que el fondo se encontraba atestado de cadáveres de sus vecinos y familiares. Todo era muerte y dolor, mientras que para los soldados solo era trabajo de rutina. Die Erschießung ging wie folgt vor. Es wurden ungefähr 45 bis 50 Personen
abgeteilt und zum Graben geführt. Sie wurden bis dicht an den Graben herangeführt, mussten sich mit dem Gesicht aufstellen und wurden so erschossen. Acto seguido se obligaba a las víctimas a desnudarse, quienes normalmente suplicaban o se abrazaban entre ellos para despedirse, antes de que los soldados alemanes disparasen una balacera que hacía caer rodando sus cuerpos sin vida sobre el resto de los asesinados. Los oficiales se acercaban a rematar a los heridos, pero luego, para ahorrar municiones, empezaron a echarles tierra encima entre capa y capa de cadáveres, para que los moribundos terminaran de fallecer asfixiados entre los muertos y la tierra. En tan solo 48 horas, los días 29 y 30 de septiembre de 1941, las fuerzas nazis junto a colaboracionistas locales asesinaron a un total de 33.771 judíos. Fue de esta manera como la matanza de Babi Yar pasó a la historia de forma siniestra, siendo uno de los primeros pasos de lo que se convertiría en la solución final de Hitler. En esta matanza ni mujeres, ni niños, ni ancianos se vieron a salvo, como cuenta uno de los crueles ejecutores. Die Eltern mussten sich in die Grube hinlegen mit dem Gesicht nach unten und wurden so erschossen. Die Kinder rissen die Männer aus den Armen ihrer Mütter und erschossen sie in ihren eigenen Händen. Die Erschießenden waren meistenteils besoffen. Die erschossen sie in ihren Händen und warfen sie in den Graben. Das habe ich nicht gesehen. Esta masacre no sería la única cometida en este Babi Yar. Cuando las relaciones políticas entre el Tercer Reich y la Organización de Nacionalistas Ucranianos se rompieron a finales de 1941, desembocó en una breve guerra entre ambos. En ese conflicto, los alemanes capturaron a 621 combatientes de sus antiguos socios ucranianos que fueron fusilados en el infame barranco. Espeluznantemente, aquella hedionda fosa se convirtió en tumba compartida por víctimas y verdugos. Sin embargo, este acontecimiento solo fue una excepción, porque para 1942 los soldados alemanes y ucranianos acordaron la paz y volvieron a normalizar su alianza para destruir a los judíos y opositores. En el barranco de Babi Yar se llevaron a cabo asesinatos masivos durante 2 años a partir de la masacre de septiembre de 1941. En ese lugar, los alemanes estacionados en Kiev ejecutaron sistemáticamente a decenas de miles de personas, tanto judías como no judías. Otros grupos de personas asesinadas en Babi Yar incluyeron romaníes o gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y civiles a los que las SS o los Einsatzgruppen quisieran eliminar. Se calcula que las víctimas en este sitio del horror fueron unas 100.000 personas, pero otros especialistas e historiadores dicen que la cifra puede llegar a ser del doble. Es imposible saber el verdadero número con certeza, debido a que muchos cadáveres fueron cremados, además de que los nazis eliminaron las evidencias y exhumaron los cuerpos para cubrir sus atrocidades. Cuando el Ejército Rojo se aproximaba a Kiev en agosto de 1943, los alemanes emprendieron una operación de encubrimiento para ocultar lo que había estado ocurriendo en Babi Yar. Para lograrlo, utilizaron como mano de obra a los reclusos detenidos en el campo de concentración de Sirets que habían establecido en mayo de 1942 para mantener cautivos a prisioneros de guerra soviéticos y judíos a los que podían darle alguna utilidad. Para encubrir los fusilamientos masivos, los alemanes les ordenaron a 321 prisioneros de Sirets que excavaran las fosas comunes, exhumaran los cuerpos a medio descomponer de las víctimas y los quemaran, para luego esparcir sus cenizas en el mismo lugar. El proceso fue tortuoso e inhumano, y lo más trágico de todo es que al final del trabajo la recompensa fue ser ejecutados y descartados junto a las víctimas en aquel condenado barranco. Las matanzas allí continuaron hasta el otoño de 1943, tan solo unos días antes de que los soviéticos recuperaran el control de Kiev el 6 de noviembre. Los nazis y sus colaboradores ucranianos hicieron un eficiente trabajo en su intento de ocultar lo ocurrido, pero algunos pocos sobrevivientes lograron escapar y ocultarse. Su supervivencia fue clave, dado que pudieron dar testimonio de estos crímenes ante las autoridades soviéticas y norteamericanas para lograr que estos crímenes no quedaran impunes. Después de la guerra, varios comandantes de las SS que habían planeado y supervisado la masacre fueron arrestados y juzgados.
Paul Blobel, el comandante general de la unidad de las SS responsable de la masacre, fue condenado a muerte en los posteriores juicios de Nuremberg contra los Einsatzgruppen y ahorcado el 7 de junio de 1951 en la prisión de Landsberg. Otto Rasch también fue acusado en el juicio de Einsatzgruppen, pero su caso fue suspendido por razones de salud y murió en prisión en 1948. Erich Koch, que había sido Reichskommissar de Ucrania en aquel momento, fue juzgado y condenado a muerte por un tribunal polaco por sus atrocidades cometidas en la Polonia ocupada, pero nunca fue juzgado por sus crímenes en Ucrania. Su sentencia de muerte fue conmutada por cadena perpetua y murió en prisión en 1986. Dina Pronicheva, una judía sobreviviente de la masacre de septiembre, rindió testimonio ante un tribunal soviético en contra de los oficiales ucranianos que habían ejecutado la masacre. En uno de sus testimonios escritos después de la guerra, Pronicheva describió lo que vio en Babi Yar. Cada vez veía a un nuevo grupo de hombres y mujeres, ancianos y niños que eran obligados a quitarse la ropa. A todos los llevaban a una fosa abierta donde les disparaban con metralletas. Después llevaban a otro grupo. Yo vi este horror con mis propios ojos. Aunque no estaba parada cerca de la fosa, los terribles gritos de gente en estado de pánico y las suaves voces de los niños que gritaban «¡Madre, madre!» llegaban hasta mí. Si su escrito les pareció escalofriante, más terrible aún es escuchar cómo sobrevivió en primera persona. Нас повели к этой же песчаной двери, стали всех расстреливать. Я закрыла глаза, сжала кулаки, напрягла все мускулы и бросилась вниз до выстрела. Но я упала на трупы, благополучно, не расстрелянная. Через некоторое время, когда стрельба умолкла, я услыхала, что немцы спускаются вниз, в яр, и расстреливают всех стонущих. Они присвечивали фонариками и достреливали всех. Я лежала тихо, не шевелясь, боясь выдать себя. Después Pronicheva fue enterrada viva, pero logró salir a la superficie y escapar en la oscuridad, mientras los nazis estaban ocupados fusilando a un nuevo grupo de judíos. En enero de 1946, gracias a estos juicios y testimonios como los de Pronicheva, 15 ex miembros de la policía alemana fueron juzgados en Kiev por los crímenes cometidos en Babi Yar. 12 de ellos fueron condenados a muerte y los otros 3 recibieron duras penas de prisión. Los condenados a muerte fueron ahorcados públicamente en la plaza de la ciudad de Kiev el 29 de enero de 1946. Los ucranianos decidieron dejar material de archivo del momento para que quedara grabado en la memoria de la nación. За зверское истребление мирных советских граждан и военнопленных, за разрушение городов и сел, за угон рабства населения советской Украины. Военный трибунал приговорил к смертной казни через повешение. Товарищ комендант, приведите приговор в исполнение. A pesar de estos ahorcamientos, la justicia no fue total, ya que la gran mayoría de los perpetradores materiales, jóvenes nazis y ucranianos racistas, nunca fueron juzgados por su papel en la masacre. Así llegamos al final de esta terrible historia. Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Te agradecemos haber llegado hasta aquí y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.